continuación vamos a hablar sobre las coordenadas que pueden ser referenciadas de dos maneras en el sistema de coordenadas cartesianas. Las primeras se llaman coordenadas universales y por definición son aquellas que se localizan siempre respecto al origen, es decir, que las coordenadas se localizan de acuerdo a las cantidades numéricas establecidas para los ejes X, Y y Z, tomando como referencia el origen. En segundo lugar tenemos a las coordenadas relativas, que son aquellas que se localizan respecto a otro punto distinto del origen. Estas permiten tomar lecturas de desplazamiento diferenciales cuando se miden desde un punto a otro, el cual llamamos delta, sobre cada paralela de los ejes cartesianos. Miremos un ejemplo que vamos a hacer de aplicación. En este caso, vamos a usar las coordenadas universales y relativas y partiendo de la coordenada absoluta que es el origen 0,0. Supongamos que vamos a realizar la siguiente figura que estoy mostrando en pantalla. En este caso se va a definir la figura a través de los vértices o los puntos A, B, C, D, E, F, G y H. Y nos piden que lo construyamos teniendo en cuenta las coordenadas que se explicaron anteriormente. Analicemos la situación. La primera coordenada que yo debo colocar es la coordenada respecto al origen. En este caso va a ser 0,0. Y esa se va a llamar el punto A. Luego, respecto a A, vamos nosotros a ubicar el punto B. En este caso se van a utilizar la coordenada universal. ¿Por qué? Porque vamos a hacerlo respecto al origen, que en este caso es el punto A. Luego también tenemos que el punto C, el cual puede ser referenciado. Entonces, me devuelvo un poco para B, serían 60 unidades en el eje de las X positivas, 0 desplazamiento en el eje Y. Para ubicar a C, entonces tiene las 60 unidades en el eje de las X y respecto al eje Y colocaríamos 15. Entonces la situación se nos hace un poco compleja para calcular las distancias con respecto a la coordenada cartesiana o universal para el punto D. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Apoyarnos en las coordenadas relativas. En el software que vamos a utilizar ahora, pues vamos a emplear el símbolo arroba, el cual nos indica o le indica al software que el punto origen sería el punto C. Y para este caso, pues tomamos la cota de 60, que es la mayor, y miramos que arriba tiene 2 y 12, 24, restando 60 y 24 nos daría 36. Entonces yo escribiría arroba menos 36 porque voy a la izquierda, coma, 0 en Y, 0 desplazamientos. Ahora ya tengo acá el punto D cuando se trace. Entonces vuelvo y utilizo a partir de acá solo coordenadas relativas para poder construir esta parte de la figura que nos dan. Entonces, sin más preámbulos, vamos a usar el software LibreCAD que es destinado para este curso para poder explicar esta parte. Entonces aquí ya estamos en LibreCAD, esta es la plantilla y vamos a utilizar el comando punto y del comando punto vamos a utilizar el que dice 2 puntos. Aquí en el cuadro podemos especificar el primer punto, entonces decimos que es 0,0 y le damos enter y fíjense que queda anclado mi mouse respecto a esa coordenada. Esta coordenada les recuerdo que es la coordenada absoluta. Luego nos dice que tenemos que el punto B eran 60 en X, 0 en Y, entonces escribimos 60 en X, 0 en Y. Acá donde dice especificar el próximo punto. Entonces lo escribimos 60 en X, 0, Y. Le doy Enter. Fíjate que ahí nos queda el dibujo. Pasamos luego a el siguiente punto, que sería el punto C, que les había dicho que tendría 60 en X, 15 en Y, que sería hacia arriba. Fíjense que aquí lo tenemos. Y en esta parte era que se nos hacía un poco complejo calcular la cota, la cota no, sino calcular la ubicación del punto D
para poderlo colocar. Entonces decíamos que restábamos 60 menos 24 de acuerdo al dibujo anterior y nos daba 36. Entonces yo señalo con arroba, le digo menos 36,0. ¿Qué quiere decir esto? Que serían 36 hacia la izquierda y 0 unidades de desplazamiento en Y. Ahí la tenemos. Seguidamente, para ubicar el punto E, tendríamos que utilizar nuevamente la coordenada relativa. Para ello utilizamos arroba, y el arroba estaría acompañado, como es un desplazamiento vertical, entonces 0 en X, y tendríamos 10 en Y, en 0,10 en Y, y ahí se desplazó. Ahora necesito desplazarme hacia la izquierda 12 unidades, entonces utilizamos la coordenada relativa y le decimos arroba menos 12 en X, 0 en Y, para que esté al mismo nivel de ese punto. Ahí lo tenemos. Tenemos que desplazarnos otras 10 unidades, entonces arroba 10 es 0 unidades en X, 10 unidades en Y. En Y le damos enter y vamos en esta parte. Ahora sería desplazarme otras 12 unidades hacia la izquierda, entonces ¿en qué eje? En el eje de las X, entonces serían menos 12,0 en Y. Y finalmente, para completar la figura, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lo que tengo que hacer, pues acá le doy el comando simplemente C y él cierra el polígono. Y ahí tendría nuestra figura que nos han solicitado. Y de esta manera queda explicado tres coordenadas. Una la absoluta, que fue el primer punto, 0,0. Y a partir de esa utilizamos para ubicar el punto B y C coordenadas universales. Y a partir de C fue que empezamos a utilizar las coordenadas relativas. Entonces la coordenada relativa, sí, ¿qué es lo que nos indica? Que a partir de este punto, en el caso del punto C, es que se va a convertir en mi nuevo origen, y a partir de este es que yo voy a empezar a dar las direcciones respectivas.